Soy el doctor Javier Saldívar, y hay algo que me preocupa profundamente cada vez que reviso los hábitos alimenticios de mis pacientes. Están desayunando y merendando cosas que parecen inocentes, pero que silenciosamente están debilitando su cerebro día tras día, como si cada cucharada fuera un pequeño golpe invisible contra su memoria futura. Lo que muchos creen que es un desayuno práctico o una colación rápida, en realidad puede convertirse en un detonante silencioso de inflamación cerebral, resistencia a la insulina en el cerebro y deterioro cognitivo progresivo. Durante años he observado un patrón repetirse una y otra vez. Personas que empiezan con olvidos leves, dificultad para concentrarse, cansancio mental, y que al revisar su alimentación diaria encuentro siempre los mismos protagonistas escondidos en la cocina. No son alimentos exóticos ni raros, son productos comunes, populares, promocionados como saludables o convenientes, pero que en realidad, cuando se consumen de forma frecuente, se asocian con un mayor riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. El primero de estos enemigos silenciosos son los cereales de caja industrializados. Mucha gente cree que empezar el día con un tazón de cereal es una decisión saludable, ligera y energética, pero cuando analizo su composición, encuentro harinas refinadas, azúcares añadidos, colorantes y saborizantes artificiales. Estos ingredientes provocan picos rápidos de glucosa en la sangre, y cuando esto ocurre repetidamente, el cerebro comienza a sufrir un fenómeno conocido como resistencia a la insulina cerebral. Esto significa que las neuronas dejan de utilizar la glucosa de manera eficiente, lo que provoca fatiga mental, problemas de memoria y un entorno inflamatorio dentro del cerebro. Lo más alarmante es que muchos niños y adultos consumen estos cereales todos los días, creyendo que están haciendo lo correcto. El segundo alimento que observo con preocupación son los yogures azucarados. El yogur natural puede ser un alimento valioso, pero cuando se transforma en versiones industriales llenas de azúcares añadidos, jarabes y sabores artificiales, deja de ser un aliado y se convierte en un riesgo. He visto etiquetas que contienen cantidades de azúcar equivalentes a varios sobres en un solo envase pequeño. Ese exceso de azúcar no solo impacta el peso corporal, sino que también genera inflamación sistémica y cerebral. Esa inflamación sostenida es uno de los factores que se han relacionado con el deterioro cognitivo y con procesos que afectan la memoria y la función neuronal. El tercer alimento que se repite constantemente en los hábitos alimenticios modernos son las papas fritas industrializadas. Son crujientes, sabrosas y adictivas, pero también están cargadas de grasas trans, aceites reutilizados y compuestos que se generan al freír a altas temperaturas. Estas sustancias pueden favorecer procesos inflamatorios en el cuerpo y en el cerebro. Cuando estas grasas se consumen con frecuencia, pueden alterar la comunicación entre las neuronas y favorecer un ambiente que no es saludable para la función cognitiva. Muchos pacientes me dicen que solo comen una bolsa pequeña al día, pero ese hábito repetido durante años puede tener consecuencias acumulativas. El cuarto grupo que merece atención son las harinas refinadas, pan blanco, galletas, bollería industrial, tortillas altamente procesadas y otros productos similares forman parte de la rutina diaria de millones de personas. El problema es que estas harinas han sido despojadas de fibra y nutrientes esenciales, lo que provoca una absorción rápida de glucosa y un aumento brusco del azúcar en la sangre. Con el tiempo esto contribuye a la resistencia a la insulina, no solo en el cuerpo sino también en el cerebro. Cuando el cerebro pierde la capacidad de utilizar energía de manera eficiente, aparecen los primeros signos de lentitud mental y dificultad para recordar información reciente. Lo que quiero que entiendas es que estos 4 alimentos no actúan como un veneno inmediato que cause daño en un solo día. Actúan como venenos cotidianos silenciosos, pequeñas dosis repetidas durante años, creando un entorno inflamatorio persistente, favoreciendo el estrés oxidativo y alterando la forma en que las neuronas se comunican entre sí. Es como si cada día se colocara una pequeña piedra en el engranaje del cerebro, hasta que, con el tiempo, ese engranaje empieza a fallar. Ahora bien, no todo está perdido. El cerebro tiene una enorme capacidad de adaptación y recuperación cuando se le proporcionan los nutrientes correctos. Aquí es donde entra la solución que recomiendo constantemente en consulta y que puede marcar una diferencia real en la salud cerebral. El primer cambio que sugiero es sustituir los cereales industrializados por huevos duros, como base del desayuno. Los huevos son una fuente extraordinaria de proteínas de alta calidad y contienen colina, un nutriente esencial para la formación de neurotransmisores relacionados con la memoria. Cuando una persona comienza el día con huevos, su cerebro recibe combustible estable, sin los picos bruscos de glucosa que generan los cereales azucarados. El segundo cambio consiste en incorporar avena real, no versiones instantáneas ultraprocesadas, preparada con leche vegetal sin azúcares añadidos.
La avena integral contiene fibra que ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre y proporciona energía sostenida. He observado que pacientes que hacen este cambio reportan mayor claridad mental y menos sensación de fatiga durante la mañana. El tercer elemento fundamental son los frutos rojos. Arándanos, fresas, moras y frambuesas contienen compuestos antioxidantes que ayudan a proteger las neuronas del daño oxidativo. Estos frutos son pequeños pero poderosos aliados para la salud cerebral. Incluirlos en el desayuno o como colación puede aportar compuestos que ayudan a mantener la integridad de las células nerviosas. El cuarto componente que recomiendo integrar son las grasas saludables, especialmente el aceite de oliva extra virgen. Este tipo de grasa contiene compuestos antiinflamatorios que favorecen la salud del cerebro y del sistema cardiovascular. Un chorrito de aceite de oliva sobre alimentos naturales puede marcar una diferencia significativa en el perfil inflamatorio del organismo. Quiero que visualices esto con claridad. Cambiar tu desayuno no es un detalle menor. Es una decisión estratégica que puede influir directamente en la forma en que tu cerebro envejece. No se trata de eliminar todo de un día para otro, sino de sustituir gradualmente lo que daña por lo que protege. Cada elección diaria es una oportunidad para fortalecer tu memoria futura. También es importante comprender que la alimentación no es el único factor que influye en la salud cerebral, pero sí es uno de los más constantes. Lo que comes hoy se convierte en el combustible que utilizarán tus neuronas mañana. Si ese combustible es inflamatorio, el daño será acumulativo. Si es nutritivo, el cerebro tendrá mejores herramientas para resistir el paso del tiempo. A lo largo de mi experiencia, he visto cómo personas que adoptan estos cambios alimenticios reportan mejoras en su energía mental, en su concentración y en su capacidad para recordar detalles cotidianos. No es magia, es fisiología. Cuando el cerebro recibe nutrientes adecuados y se reduce la inflamación, su funcionamiento mejora de forma natural. Sin embargo, quiero ser absolutamente claro en algo fundamental. Cada organismo es diferente, y ningún consejo general sustituye la evaluación personalizada de un profesional de la salud. Siempre recomiendo acudir con su médico para obtener un diagnóstico adecuado y una orientación específica según su historial clínico, edad, condiciones médicas y necesidades particulares. La información que comparto busca orientar, pero no reemplaza el criterio médico profesional. Si hay algo que deseo que recuerdes de todo esto, es que los peligros más grandes para el cerebro no siempre vienen en forma de enfermedades visibles, sino en forma de hábitos diarios aparentemente inofensivos. Lo que se repite todos los días tiene un impacto mucho mayor que lo que ocurre ocasionalmente. Cada cucharada, cada bocado, cada snack que eliges puede ser una inversión en tu memoria o una deuda silenciosa que se pagará con el tiempo. Evitar estos venenos cotidianos no es una moda ni una tendencia pasajera. Es una estrategia de supervivencia cerebral en un mundo donde la comida ultraprocesada se ha vuelto la norma. Y aunque cambiar hábitos puede parecer difícil al inicio, los beneficios que puedes obtener para tu mente y tu calidad de vida pueden ser enormes. Evitar estos venenos es vital, pero ¿sabías que puedes activar tu cerebro mecánicamente en solo 60 segundos? Toca aquí para descubrir el ejercicio de 1 minuto que recupera tu memoria.